Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, tomen su lugar. Hace algunos sábados iniciamos una nueva serie de temas, hablando acerca de personajes bíblicos, y mencionábamos algunos. Por ejemplo, sábados pasados el hermano Israel nos hablaba acerca de Gedeón, y hoy hablaremos de un personaje que tal vez no es muy conocido para muchos de nosotros, como lo es el rey David, el rey Saúl, el apóstol Pablo, por poner algunos ejemplos. El día de hoy hablaremos de Zorobabel. Pero para que podamos entender un poco acerca del contexto y podamos ubicar a este personaje en la historia, vamos a retroceder un poco a un punto en la historia en que todos conocemos, y es el tiempo de los reyes. Recordando que el primer rey, ¿quién fue? El primer rey de Israel fue el rey Saúl, el segundo fue el rey David y el tercero, rey Salomón. Pero algo interesante que debemos destacar es que durante el reinado de los últimos dos reyes de Israel fue gobernado todo Israel. Y para que podamos entender la dimensión de esto, durante el reinado de estos dos últimos dos reyes no solamente gobernaron sobre una tribu, sobre dos tribus, sino sobre las 12 tribus de Israel. Bueno, antes, algo interesante es que durante el reinado del rey David, él tenía la mejor intención de construir el templo para Dios, pero ese honor no se le concedió sino solamente a su hijo Salomón. Bueno, entonces, durante el reinado del rey Salomón sucede algo muy interesante en la historia, que es lo que comúnmente conocemos todos nosotros como la división del reino, en la que Dios divide a todo Israel, a las 12 tribus, en dos partes. Divide por un lado a la parte norte, a Israel del norte, y por la parte baja a Israel del sur. Pero algo que debemos entender es por qué sucede esto. ¿Por qué Dios divide el reino de Israel? Sí, al final del reinado de Salomón, como la vida de todo ser humano, pues comete unos errores. Y eso fue lo que le pasó al rey Salomón. En los últimos años de su reinado, de su vida, se alejó y se apartó de Dios al que tanto había amado. Y si nosotros lo leemos, lo puede encontrar en su Biblia en Primera de Reyes 11, y no lo vamos a leer ahorita, porque eso solamente es la introducción, pero si lo lee usted va a entender que llegó un punto en la vida del rey Salomón en que se fue a la idolatría, se fue a los placeres, y dice ahí que sus mujeres lo incitaron a ir a adorar a dioses ajenos. Entonces Dios castiga a Salomón, a pesar de que al inicio de su vida fue muy sabio. Dios lo castiga y le dice: tu reino va a ser dividido y va a ser entregado a tu siervo y a tu hijo. Entonces Dios divide el reino de Salomón en dos partes. La parte del norte, como comúnmente conocemos, el reino del norte o el reino de Israel, y en la parte del sur, lo que comúnmente conocemos como el reino de Judá. Entonces, y vamos a ver cómo quedó dividido. Entonces el reino queda dividido en dos. Por la parte norte queda a cargo de Jeroboam, el siervo de Salomón, y en la parte sur queda Roboam, el hijo de Salomón, quedando en la parte norte 10 tribus, que son Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Manasés y Efraín. Y en la parte sur quedan dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y queda una tercera tribu incluida en el reino del sur. ¿Cuál es? La tribu de Leví, que aunque no es mencionada como tal, porque es la tribu sacerdotal y no se le dio un territorio, es incluida y se queda en el reino del sur. Algo que debemos destacar también es que el templo de Salomón, ¿en qué reino se queda? Se queda en el reino del sur, y ahorita lo vamos a entender por qué. Al principio de la historia, a pesar de que estos dos reinos estaban divididos, había cierta amistad entre ellos. Es decir, los del norte tenían que subir a Judá a adorar en el templo, y hasta cierto punto había una amistad. Pero llegó un punto en el que hubo una gran separación, odio, resentimiento entre ellos, que ya el reino del norte, el reino de Israel, ya no pudo ir a adorar al templo. Y entonces, algo muy interesante es que Jeroboam dice: bueno, el pueblo tiene que ir a adorar al templo, pero no puede. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo del norte si no puede ir a adorar al templo?
pues vamos a levantar altares en esta parte. Y entonces, ¿qué hace? Se levanta el rey, que es Jeroboam, y entonces dice, bueno, vamos a edificar altares. No podemos ir a adorar al templo, vamos a edificar altares aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Y si usted pone atención, en varias partes de la escritura dice que Jeroboam levanta altares y levanta becerros en Betel y en Dan. Entonces el pueblo se empieza a ir a la idolatría. Todo el pueblo de Israel, las 10 tribus, empiezan a ir a la idolatría. Y bueno, pues uno podría decir, bueno, Jeroboam tenía la mejor intención. Podríamos decir que Jeroboam tenía una buena intención. ¿Cuál era? Adorar a Dios. Lo que hizo mal fue la manera en que adoró a Dios. Y aquí voy a tener un poco para reflexionar. Y es que tal vez usted puede tener la mejor intención de adorar a Dios, pero si nosotros no lo hacemos de la manera correcta, nuestra adoración será incorrecta. Un ejemplo claro. Tal vez va a llegar un punto voy a poner este ejemplo tal vez insignificante, pero es... Imaginemos que nos juntamos un grupo de hermanos, de esos que vienen al segundo turno, no de esta iglesia, de otra. Un grupo de hermanos que llegan al segundo turno y se juntan. ¿Saben qué, hermanos? Pues la verdad es que ya no podemos venir el sábado. ¿Por qué no lo hacemos el domingo? Al final de cuentas, pues a Dios se le puede adorar todos los días. Y entonces junta ese grupo y dice, bueno, pues mejor lo hacemos el domingo. Al final de cuentas, pues, todos están libres, lo vamos a hacer de 6 de la mañana a 6 de la noche, pura oración y ayuno todo el día. Y entonces la intención puede ser buena, adorar a Dios. Pero cuando no se hace de la manera correcta, es una adoración incorrecta. Y esto fue lo que le pasó al reino del norte. Tenían la intención de adorar a Dios, pero no lo hicieron de la manera correcta. Y entonces, ¿cuál creen que fue la consecuencia? Dios levanta un pueblo, que son los asirios, y se los lleva cautivos. Toma a las 10 tribus de Israel y se las lleva cautivos a Asiria. Y no regresan. No regresan nunca a Israel. Y podríamos decir, bueno, pues este ejemplo sería algo clave para que el reino de Judá, que son los del sur, pudieran entender y no les volviera a pasar lo mismo. Pero como dice mi mamá, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó al reino de Judá? Pues le pasó lo mismo. El reino de Judá llegó a un punto en el que empezó a reinar un rey sobre el territorio de Judá llamado Manasés. Este rey Manasés dice que empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en el capítulo, vamos a verlo, Segundo de Crónicas, capítulo 33, si lo quiere leer en su casa, en ese capítulo nos habla acerca de que Manasés hace lo malo delante de los ojos de Jehová, pero en todo el capítulo nos habla y nos da la descripción de toda la idolatría que hizo. Dice que levantó altares, adoró a Astarot, y dice que incluso llevó a su hijo a ofrecerlo en el fuego. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Creen que perdonó su pecado del pueblo? Pues no, también lo castiga. ¿Y qué pasa con ellos? Los lleva cautivos a Babilonia. Se lleva a estas 2 tribus a Babilonia, no por 1 año, no por 2 años, no por 3 años, no por 20 años, sino que se los lleva cautivos por 70 años. Y aquí es el punto en donde entramos a la historia de ese día, que es la historia de Zorobabel. Todo este pueblo de Judá se los lleva cautivo a Babilonia. Muchos mueren en Babilonia sin regresar a Israel. Muchos nacen en Babilonia. Y el personaje que hoy vamos a hablar, que es Zorobabel, nace en Babilonia. Él no conoció el templo, no conoció Jerusalén, sino que él nació en Babilonia. Y vamos a verlo. Esdras, capítulo 1, ahora sí vamos a ver esas Biblias. Esdras, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, le voy a dar lectura. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que llega el punto en que se cumplen los 70 años de cautiverio del pueblo de Judá, y entonces Dios tiene misericordia de ellos. Y entonces levanta nuevamente a otro rey, un rey pagano, para cumplir sus promesas. Y entonces levanta a ese rey persa, y entonces ese rey persa va y derrota a Babilonia. Y entonces los esclavos que eran de Babilonia ahora pasan a ser esclavos de Persia. Y entonces ese rey se levanta y dice: yo había escuchado una profecía en que se iba a levantar un rey que iba a derrotar a los babilonios. Y entonces se da cuenta que ese rey al cual fue profetizado era Ciro. Ciro decide acercarse con el pueblo y dice: voy a levantar casa a Jehová, porque así me fue dicho. Versículo 3 y versículo 4. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que esté en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayudarán con plata y oro y hacienda, y con bestia y con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces Ciro se levanta y levanta una convocatoria. Dice: todos aquellos que quieran regresar a levantar el templo de Jerusalén, está abierta la invitación, pueden regresar. Dice: pero todos aquellos que se quieran quedar y no quieran ir a edificar el templo, ayuden con oro y plata. Y entonces se levanta la convocatoria, y vamos a verlo, versículo 5 al 8. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestia y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había trasladado de Jerusalén y puestos en la casa de sus dioses. Aquí nos vamos a detener un poco, porque aquí es donde aparece nuestro personaje. Ciro no solamente tiene misericordia del pueblo y les permite regresar, sino que Ciro da la oportunidad de que todos aquellos tesoros que se habían sacado del templo sean devueltos, y manda a alguien que los lleve, que es Sesbazar. Y es interesante porque el personaje del cual vamos a hablar es Zorobabel, y Zorobabel significa engendrado en Babilonia. Pero este Zorobabel tenía otro nombre babilónico que era Sesbazar. Entonces, la primera misión de Zorobabel era regresar todos los vasos y todos los tesoros del templo. Capítulo 2, versículo 1. Y entonces aquí viene una lista de todas las personas que regresaron a edificar el templo. Esdras, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice: y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Judá, a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 2: los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nemías, Cesarías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Baí, Reum y Bana, los cuales de los varones del pueblo de Israel. Entonces nos dice que la segunda misión de Zorobabel era ser el líder de todos aquellos que iban a regresar a edificar el templo. Pero no solamente va Zorobabel con unos cuantos judíos de la realeza, sino que vienen otras personas más. Vamos a verlo. Versículo 36 dice: los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Yeshua, 973. Regresan los sacerdotes. Versículo 40, los levitas. Versículo 41, los cantores. Versículo 42, los hijos de los porteros. Y si esto no fueran muchos los que regresaron, versículo 59, ¿ve quiénes regresaron también? Y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Cherub, Dan e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Es decir, no solamente regresaron judíos, sino regresaron aquellas personas que vieron la oportunidad en ir
a Israel, que no encontraron su linaje, ni siquiera sabían si eran israelitas o eran judíos. El grupo no era pequeño, pues regresaron sacerdotes, levitas, porteros, cantores y un grupo no muy grande, que era, por decirlo así, uno que otro colado que regresaron. Entonces, vamos a detenernos aquí. ¿Cuál era el propósito principal de que este grupo de personas regresara a Jerusalén? Edificar el templo. ¿Qué otras cosas hizo Zorobabel? Vamos a ver la tercera cosa que hizo Zorobabel. Capítulo 3, versículo 2 al versículo 6. Entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asaltaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo las solemnidades de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo y las lunas nuevas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria de Jehová. Después del primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. La primera cosa que hizo Zorobabel fue traer los vasos de regreso a Jerusalén. La segunda cosa, liderar al pueblo que iba a regresar a reconstruir el templo. La tercera cosa que hizo Zorobabel fue iniciar nuevamente con los holocaustos y sacrificios a Dios. Pero como lo dice la Biblia, como estaba escrito en la ley de Moisés. Y regresamos al punto que estábamos reflexionando hace un rato. Debemos de adorar a Dios como Dios quiere que le adoren. Cuarta cosa que hizo Zorobabel. Y usted me va a preguntar, bueno, y es que es interesante la historia de Zorobabel, porque no hay un diálogo como tal de Zorobabel con alguna persona en la que podamos decir estas palabras exactas dijo Zorobabel, pero sí se dice que hizo Zorobabel. Esdras capítulo 4, capítulo 3, versículo 8 al versículo 11. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Yeshua, hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuvieran cargo de la obra de la casa de Jehová. Versículo 9. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar priesa a los que hacían la obra de la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Dios, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. La cuarta cosa que hizo Zorobabel fue dar la iniciativa para levantar el cimiento de la casa de Dios. Pero como ustedes lo saben, cuando hay una persona en la iglesia que quiere dedicarse a la obra, a predicar y hacer cosas para el Señor, siempre hay una oposición. Y esto fue lo mismo que le pasó a Zorobabel. Zorobabel iba bien, había levantado los sacrificios, había comenzado los cimientos, pero vino una oposición de aquellos que no eran pueblo de Dios. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 5. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín
que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a las cabezas de sus padres y dijeron: edifiquemos con vosotros, porque con vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificaremos desde los días de Asar-Edom, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjole Zorobabel y Yeshua a las demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edifiquemos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ya no voy a continuar leyendo, pero si usted sigue la historia, se va a dar cuenta que estos que querían, dizque, ayudar a los judíos a edificar el templo, van con el rey y le dicen: ¿sabes qué, rey? Estos hombres judíos no solamente están edificando el templo, están edificando murallas, y ellos son rebeldes y se van a rebelar y van a venir a atacar al pueblo. Es decir, ellos empezaron a poner la oposición para que no se lograra la construcción del templo. ¿Y qué creen? La obra de Dios y la obra del templo se detuvo aproximadamente por 15 y 16 años. El primer templo de Salomón fue construido en 7 años. Este templo se terminó la obra en 20 años. Después de que se detuvo la obra, Zorobabel fue animado por otros profetas y la obra se terminó. Y esa es la historia de Zorobabel. Pero yo quiero terminar con 3 puntos de esta historia, de los cuales quiero reflexionar. Si usted recuerda, aquellos judíos comenzaron incluso a levantar el templo y a ofrecer sacrificios. Pero ellos ofrecieron los sacrificios antes de que se levantara el templo. El interés de los judíos era restaurar el templo. La primera enseñanza que encuentro aquí es que ellos querían restaurar la relación con Dios. El primer mensaje para nosotros, o la primera reflexión que encontramos, es que es necesario que nosotros restauremos la relación con Dios. Tenemos problemas, conflictos, nos ha ido mal en varias circunstancias, pero no por eso debemos de alejarnos de Dios. La primera enseñanza que encontramos en la restauración del templo es que nosotros debemos restaurar nuestra relación con Dios. La segunda cosa que encuentro, o el segundo punto, es: adore a Dios como Él quiere que le adoren. Dice que estos judíos se levantaron holocaustos, dice que celebraron la Pascua y las cabañas, pero la celebraron como lo decía Moisés. Usted puede tener la mejor intención de adorar a Dios, pero si no lo hace de la manera correcta o como Dios quiere, no es una verdadera adoración. Y el punto número 3, con el cual quiero terminar, es: no se ponga cómodo. Y no lo digo por aquellos que están muy cómodos en la banca. A lo que me refiero es que la convocatoria estuvo abierta para que todas las personas pudieran ir a reconstruir el templo. Se dice que aproximadamente fueron 50,000 personas a reconstruir el templo. La gran mayoría se quedó en Babilonia. La pregunta es: ¿por qué se quedaron en Babilonia? Muchas personas se habían acostumbrado. Muchas personas no conocían Jerusalén y ni siquiera les interesaba conocer Jerusalén. Muchas de aquellas personas judíos habían encontrado un buen estatus social dentro de la cautividad. Habían edificado casas, es decir, se habían puesto cómodos. Y creo que ese es el problema de muchos cristianos, y no lo digo de esta iglesia, sino lo digo de todos los cristianos, que llega el punto en que nos ponemos tan cómodos en que nos conformamos con ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, cuando tal vez la verdadera intención es que Dios espera algo más de nosotros. Quiero terminar y quiero que se quede con estas 3 últimas partes. Restaure su relación con Dios, adore a Dios como Él quiere que le adoren, y no se ponga cómodo. Cada día esfuércese por mejorar, por ser mejor persona. La palabra de nuestro Dios en 2 de Timoteo dice que toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. Porque ese es el interés de Dios, que todos seamos perfectos, que lleguemos a la santidad, pero que cada día demuestremos que somos mejores y que cada día demuestremos que Cristo vive en nosotros y cada día nos parezcamos más a Cristo.